Bien, iniciamos un sexto capítulo de un podcast de magia y en esta oportunidad estamos con Antonio Iturra. ¿Cómo estás, Antonio? Hola Gonzalo, ¿cómo va todo? Bien acá, dándole. Ya, comencemos. ¿Cuáles fueron tus inicios en la magia? Inicios en la magia. ¿O la Uy, primera vez que viste en magia? sí, o sea, bueno, lo que pasa es que magia vi desde siempre, después de que empecé en la magia, empecé a hacer memoria de cuándo fue y tengo recuerdos de que mis viejos cuando era pequeño me regalaron una caja de magia borradas, veía en la tele Mago, probablemente más de alguna vez vi a Tamariz, Martes 13, como ha eh, pasado siempre en toda la historia. Martes 13, claro, gracias a don Enrique González que trajo a tantos magos geniales en sus años, los años 80. Pero como comienzo formal, claro, tengo un amigo mío que hasta el día de hoy sigue siendo mago que se llama Cristian Valdivia, nombre de mago para el Magic, y él éramos amigos desde pequeños, íbamos a un campamento ahí en el Tavo, y él en un momento empezó a estudiar magia y me empezó a mostrar lo que estaba haciendo, y claramente estaba impresionado, me gustaba harto, y me pasó el Vicente Canuto para estudiarlo, y ahí lo agarré y lo empecé a tomar desde ahí, entonces partí con la magia con cartas, y después me empecé a meter por la madriguera de conejo en la magia, y no paré más, pues y hasta el día de hoy no he parado, y eso fue año 2002 más o menos, ¿Ya? que habrá sido en enero, febrero de 2002 2001 que me mostró la magia, me prestó Canuto y después me invitó, oye, sabes que estoy en la Hermandad de Magia, puedes participar en una especie de encuentro que vamos a hacer, que son las 24 horas mágicas, que nos vamos a estar toda una noche o algo así, no las 24 horas, ese es otro encuentro. Era un encuentro que era pasar una noche entera, trasnochábamos toda la noche hablando de magia, y ahí conocí a varios que hasta el día de hoy siguen, pues el Enzo, lo conocí ahí a ¿En Lute, si Sonelis? mal no recuerdo, estaba también a Lenzo Nelly, sí, Ya. a varios ahí. Era como un terreo de magia de esos tiempos. Exactamente, era un terreno de magia, Qué ultra ñoño ñoño, igual. Sí. mega ñoño. Todavía recuerdo haberme ido 6 7 de la mañana en el metro con Enzo, con el Cristian Valdivia, con otro cabrón, el Juan Francisco Herrera, que se llamaba THC Mago. THC, los que más saben, si ya saben lo que significa la sigla, ya entendieron. Pero que hoy día vive en otra parte, ya se fue a vivir más al sur. Yo pensé que Pero estaba nada, pues fue detenido por bonito. microtráfico. No, no, él está casado, está con una hija, está feliz el hombre. Ya, Ya, esos bien. tiempos ya pasaron, pero creo que está, no sé si está medio retirado de la magia, creo. Y eso, pues, así fue, bonito comienzo, fue como bien como en comunidad. Lo aprendí con un amigo, que hasta el día de hoy sigue siendo amigo mío, y llegó la hermandad como que afianzó eso, y más encima siendo más joven, que por esa época, ¿cuántos años habré tenido? A ver, por la veintena de años, entonces Sí, estaba joven, pues. Entonces claramente me vi como metido en este mundo tan entretenido, que la magia tiene como este doble atractivo, ¿no? Primero el atractivo como de la trampa, ¿no? Y por otro lado tiene este tema de la comunidad y bueno, el otro tema también que uno descubre más viejo, ¿no? Que es lo bonito de ver a la gente cómo se asombra, que creo que eso uno lo descubre más viejo. sí, po. Me pasa hace poco que recién empiezo como a disfrutar la sorpresa de la gente. Antes Claro. como que me daba lo mismo. Pero es No también porque porque... estabas ensimismado, mirabas, Mm, estabas, como dice Gaby, ¿no? Gaby Pareras de España siempre decía como quiero las manos así, ¿no? Porque tienes que ir de cara al público y los magos en general estamos como aquí mirándonos hacia abajo y las convenciones de magos parecen encuentros de nerds porque estamos ahí como mirándonos las cartas, ¿no? En vez de mirarnos, proyectarnos hacia el espectador, ahí es donde se vive la magia, pues no está en nosotros, hacernos automagia puede ser, pero lo realmente bonito es cuando alguien se ve transformado aunque tenga un efecto potente de magia y hayas visto la reacción que tiene otra persona. Yo tengo episodios que todavía recuerdo de ya. personas que necesitaban como contármelo, ¿no? Que llegaban a ti y decían, sabes que vi esto y me vi así como me pasó algo. Y eso es muy bonito. Y cuando lo descubres, como dices tú, cuando ya empiezas a salirte de tu propio, de ti, del ego, de tus propias manos, es muy lindo lo que empezás a descubrir. Sí, po. Y en ese sentido, bueno, y volviendo un poco hacia atrás, podríamos hablar de que la amistad te llevó a la magia, ¿o no? Sí, totalmente. Muy bonito pensarlo así. En verdad no lo había pensado de esa forma y sí. ¿Qué fue? ¿Hubo un cambio de un antes y un después en tu carrera como mago? Si comenzaste como con amigos, después con el Canuto, la Hermandad Mágica, pero llegó en algún momento en tu vida como las ganas de profesionalizarte porque tú no te dedicas a Sí, la magia 100% o te dedicaste no, en no me algún momento. dedico. En algún momento como que lo rocé, pero nunca 100%, pero la verdad que sí, en un momento tuve harta pega de magia, pero nunca llegó como a absorber todo. Pero sí, claramente tuvo la inquietud, ¿no? Y afortunadamente tengo hartos amigos que se dedican a la magia, por tanto claramente me surgió la inquietud, ¿no?
Pero la verdad que nunca me dediqué 100% y la verdad que me gusta cómo está mi relación con la magia hoy día, ¿no? En un momento como que tenía una relación medio de amor-odio con la magia, ¿no? De como, pucha, igual no hago buenas cosas, ¿por qué no me sale más pega? Trataba de moverme y no salía, en fin. Creo que también la magia es un ambiente que vas aprendiendo mucho, no solamente, y como dices tú, cuando te sales del ego, de la técnica, de, como de aprender a hacer bien un juego de magia, empiezas a ver más allá, empiezas a ver las reacciones de los públicos, pero también empiezas a ver ya al cliente qué le ofrezco, ¿no? ¿Qué le ofrezco de distinto? Porque hoy día, por decirte algo, la magia infantil es un lugar que hoy día es casi un commodity, hay muchos magos infantiles. Sí, ¿Cómo me distingo del resto, no? Magia corporativa no hay tantos quizás, y como digo, tengo la fortuna de conocer del lado profesional, entonces la verdad que si hoy día quisiera hacerlo, podría, pero la verdad no sé si quiero. Me gusta, y eso lo aprendí en un momento de Roberto Mancilla hace muchos años, cuando primera vez lo conocí, no sé, habrá sido año 2010, 2011, una cosa así. ya, Él hablaba de que no es malo hablar de amador de la magia o amateur, no es malo hablar de amateur, es un bonito término, ¿no? Y finalmente hasta los más profesionales muchas veces siguen siendo amateur de la magia, o sea, tengo muchos ejemplos en mente, si uno piensa en Joaquín Matas, que es un tremendo estudioso de la magia, publica libros, pero además ama la magia, sí, ama la magia, ama aprender, ama Fred Capps, que para mí es como mi gran ídolo de siempre, siempre fue un gran amante de la magia, entonces no era solamente que trabajar en la magia, porque quizá hay algunos profesionales que lo ven como un trabajo, ¿no? Y sí. voy a hacer magia, le pongo play, ¿no? Y hago lo que hago y bien. Y se Pero transforma la en la magia en un materia, producto, po. Se transforma la magia en un producto también. no, y bueno, algo que aprendió en paralelo a mi carrera profesional es que el trabajo tiene que ver más que con el producto, como dices tú, tiene que ver con el valor, que Ya, es, y tiene mucho que ver con el arte también, es conectar emocionalmente con lo que otro quiere lograr. ya, Es eso. me entiendo. Y en ese sentido tú te definirías como mago, o como amateur, como estudiante de magia, o como, Como amante de la magia, como siempre lo digo, ¿no? Y amante de la magia o ilusionismo, porque gente profana, gente magl, no entiende a veces, piensa que hay diferencia o sienten que son sinónimos, siempre hay como una confusión, pero siempre digo, como llevo más de 20 años estudiando magia, lo digo desde ahí, ¿no? de esa área. Eso. Oye, Sí, lo digo desde ahí muy humildemente, la verdad. Como digo, he trabajado de magia este año, por ejemplo, y hace unos meses, por ejemplo, la última vez que trabajé fue haciendo magia de salón en un mall acá en San Miguel, por darte un ejemplo. Entonces sigo haciéndolo porque creo que para el mago es clave, aunque tengas poca práctica, aunque no te paguen, incluso es importante mantener fresca tu performance, sí, el bagaje porque del vas escenario, descubriendo. Sí, el aplomo, el relajo, la proyección, porque de nuevo uno empieza a volverse a sí mismo, ¿no? Y la práctica del juego de magia en general es muy mirándose hacia abajo, aunque hay espejos para la magia, pero sí, mantenerse fresco y casi como una práctica, me gusta el concepto como práctica atómica, práctica pequeña. Oye, actúa, no te estoy diciendo, actúa una vez al mes, actúale 10 minutos a un grupo de amigos, nada más, prepáralo. Y hay un gran ejemplo de alguien así, que también lo menciona Lute, ¿no? Que es Pablo Leal. Pablito Leal es un gran ejemplo de alguien que se define como amador de la magia, pero la verdad que es como, o también me pasa con Miguel Gómez, ¿no? De España. Él dice que es semiprofesional, pero tú ves lo que compone actos de magia hermosos, tiene la antología de la cartomagia española, Pablo Leal hizo hace poco un show en Sala Secreta, creo. Entonces, la verdad que más que decir que eres profesional o no profesional, creo que me encanta esta idea de moverse como en la polaridad de las dos cosas. Lo mm, bonito es disfrutar de los dos lados. La verdad que lo lindo es disfrutar lo que es amateur, cosa que cuando trabajes también recuerdes por qué entraste a la magia en primer lugar. Creo que ahí sí. está el Es gran como valor. mantener el origen y lo que te llevó, que en el caso tuyo fue la amistad y el campamento que Sí, contaste recién. Y en ese sentido, cuando ya empezaste a claro. avanzar en la magia, con el canuto, ya, ¿cómo fueron tus primeros shows? ¿O alguna anécdota, algo que surja por ahí? Sí, con amigos obviamente y tratando de mostrar la mayor cantidad de magia posible, muy, muy ansioso, pero como formalmente, al menos la memoria que tengo, quizás después cuando termine de hablar contigo me acuerdo de otro, pero el formal yo me acuerdo que la hermandad y un mago, el Augusto Cáceres, Ya, no. y quizás te acordáis de él, y si no, bueno, tú llegaste un poco después de la hermandad de magia, Ah, es que pero él era inspector de un colegio. él, Sí, sí, me acuerdo, él me él. enseñó un juego, sí, nunca voy a poder olvidar de Eso, ese juego, muy sí, bueno. sí, Y lo era bonito, súper. ¿no? También es eso, Mm, el efecto cometa que tenemos como magos. Muchas veces nos remontamos a una experiencia, una vivencia, como dices tú, la mía fue la amistad, o de un efecto muy potente que vi y dije, wow, no se me va a olvidar nunca más. Y él, en un momento, trabajaba en el Chop Dog ya, y me pasó la pega de él. Chop Dog, los que no lo conocen, es un restaurante pub que queda ahí en Santiago, tiene muchos locales, hace unos años era mucho más famoso, hoy día quizá un sí, poco bo, menos, tiene varios locales
Y en el centro de Santiago hay uno, si mal no recuerdo, en Rosa, ayúdame, tú también te manejas más En, por el centro, pero en Puente En frente a Puente. Falabella. Sí. Y ahí me tuve que batir y fue Es una gran difícil, escuela. es Es difícil súper esa escuela. difícil. Me Y llegar con rutinas, que no te pesquen o que te boten la cerveza en la baraja, que uno que encima era universitario en esa época, no tenía mucha plata. Pero fue súper linda escuela, la verdad que lo recuerdo súper bien, más allá de los malos ratos, porque era el hecho de prepararse, llevar la maleta, arreglarse, no sé, tiene algo, tiene un ritual, ¿no? Tiene la sí. magia, creo que de las cosas bonitas que tiene, o al menos que me conecta mucho con el amor a la magia, es la ritualidad de prepararse para una performance, llegar, tener los elementos, ya, ¿qué rutinas voy a hacer? Voy a hacer esta, después voy a cambiarle una cosa. Ahí en el Chop Dog fue, hice mis primeros juegos de magia, siempre a la cartomagia, pero siempre metí algo más. Y de a poco con el tiempo fui también partiendo con la cartomagia, fui desarrollando interés por las otras ramas de la magia. Y hoy día, la verdad que las amo todas, algunas más, otras menos. La magia de cerca siempre va a ser como el primer amor, la cartomagia también. Pero hoy día, no sé, me encanta mucho, me gusta mucho la magia con moneda, la practiqué mucho un tiempo, la magia de escenario, la magia de salón, creo que hoy día es de mis favoritas. Me encanta porque es como un cerca un poco más para más personas y tiene como este intermedio como entre intimidad y proyección más a mayor gente, ¿no? Me gusta eso también de ni una cosa o la otra. Creo que tenemos que movernos en todos los ámbitos. La magia de escenario también nos enseña mucho a cómo proyectar, que a veces no tiene que ver con el elemento, sino con lo que uno comunica, como te decía, con el valor, conectar emocionalmente. La gente, Sí, sí, si tu interés es la conexión con el espectador, que fue también lo que conversamos y que recomendó Finestra, que era pensar en el espectador, en ese sentido, tú, totalmente. ¿cuál es tu construcción de una rutina? ¿Cómo la vas aplicando? Explícanos un proceso de algo que hayas creado o una rutina que te guste. O sea, lo que puedo hablar es el enrutinado muchas veces, o la versión más sencilla es cuando uno tiene juegos de magia pequeños, ¿no? Que muchas veces los juegos ya pueden durar 2 a 3 minutos hasta 7, ¿no? A mí la verdad como estos que le llaman los gringos high candy o como estos juegos muy rápidos, no sé si me gustan tanto. Creo que de lo más rápido que he hecho es como el cambio de billete, ¿no? Esto hecho de que un billete se transforme en uno de otro valor, ¿Ya? pero en general me gusta y trato de rutinar, ¿no? Y eso lo aprendí mucho con Juan Esteban Varela. Juan Esteban me estuvo mentoreando un tiempo y siempre le voy a estar muy agradecido porque me enseñó eso, de que aunque hagas magia de cerca y hagas magia 10 minutos, tienes que aprender en rutina. Incluso él me enseñó, para magia de cerca deberías tener por lo menos 10 rutinas distintas con una serie de 7 juegos y los vas combinando de varias formas en estas 10 rutinas que tienes. Ahí no me sé la combinatoria, ¿no? Pero uno podría decir cómo la combino en 3 juegos, entonces sería como, voy a poner medio matemático, ¿no? Sería como esta combinatoria de 7 juegos en 3, que serán como 20, después lo puedo calcular, pero esa es la idea, tener una base de juegos, y no te estoy diciendo que tengáis, si tenéis, hagáis una rutina distinta en cada mesa, no, más bien, estructúrate, ten por lo menos 5 ya, ten 5 rutinas combinando esta serie de juegos que tienes, aunque tengáis incluso ya 5 juegos, los puedes combinar de varias maneras, Sí, ¿cierto? Ahora lo calculé. Si tú tienes 5 rutinas y las quieres combinar en una estructura de 3, tienes 20 posibles combinaciones. Ya ya. tienes para poder hacer, ¿cachai? Entonces, Sí, es un tema. Y otro tema que voy a agregar a lo que decís para cerrar y te dejo la palabra es, siempre piénsalo en estructura de 3. Yo siempre pienso en 3. Inicio, desarrollo, conclusión. Desarrollo, ojalá un juego que ya genere interés, que ojalá no tenga mucha interacción, porque la gente no te conoce, más allá que uno se presenta bien cortito, pero cuando uno está trabajando, por ejemplo, en Chop Talk, no tienes tiempo ni de eso. sí. Tienes que llegar a impactar. Por tanto, desarrolla un juego que genere el interés. Se dice en teatro que los primeros 15 segundos, tú lo sabrás en stand-up comedy, los primeros 15 segundos ya el espectador sabe si le vas a gustar o no y si quiere seguirte escuchando. Entonces, parte con algo, desarrollo, final. Si cierra con algo, ojalá potente. Y a veces incluso el inicio y el final son igualmente potentes. Entonces, eso, el enrutinado, tener un conjunto de rutinas y arrutinarlas de una forma que tenga un inicio, un desarrollo y conclusión. Oye, y desde esa perspectiva lo que me llama la atención, tú provienes de la ingeniería, ¿cierto? Yo de profesión soy ingeniero, o sea, perdón, de estudio, claro, de profesión soy ingeniero y hoy día trabajo de facilitador, que lo que me encanta más bien y curiosamente tiene harto que ver con la magia, ¿no? Que es de conectar con otros, de ayudar a otros a generar una experiencia, en este caso, de aprendizaje, a Viene, facilitar. Facilitar tiene que ver con agilizar procesos de aprendizaje entre personas. y desde esa perspectiva, ¿cómo ha influenciado? O sea, claramente le está influenciando en este momento, porque me está hablando de una estructura y está agregando matemática, entonces como una visión de un ingeniero en una rutina de magia que es totalmente otro extremo a los invitados que hemos tenido antes, Sí. ¿cachai? Entonces, ¿Mm? me gustaría profundizar en base a lo mismo. ¿En qué ha influenciado tú?
tu conocimiento de ingeniería en la magia. Lo has Sumado polvoreado. ya, Sí, la ingeniería se ve espolvoreada en cosas particulares. Yo siempre digo, más que aprender algo específico de la ingeniería, que aprendí fue el enseñarme a tener una disciplina para pensar, una disciplina de pensar, ¿no? El hecho de desafiarte, ¿no? De estimular tu curiosidad, de generar desafíos grandes. Entonces me enseñó eso, lo espolvoreado, la verdad. No, más que considerarme un ingeniero, claro, podría decir que me considero un facilitador, porque me encanta esto de trabajar con personas, me encanta conectar y eso también hay un patrón con la magia. Entonces yo creo que ¿dónde se ve reflejado la ingeniería? En esto mismo que tú dices, a veces en cierto orden de que de alguna manera casi como predeterminado tengo cierta estructura, perdón. Y curiosamente yo siempre me defino como un ingeniero más redondo más que cuadrado, porque está como este sesgo de que los ingenieros somos súper cuadrados y la verdad que yo soy lo más anti eso, soy un tipo sumamente desordenado. Me gusta cierto nivel de desorden en mí y eso claramente no le gusta a mi señora. Me gusta lo caótico porque creo que también la creatividad, y es uno de los ejes en que yo me especializo hoy día, tiene mucho de caos y orden. Y sí, si uno no tiene ambos, si no están chocando, difícilmente vas a crear. Y la magia creo que también tiene mucho de eso. La magia, la experiencia de magia, si tú no te abres a lo que te da el espectador, muchas veces si te cierras a un diseño de una rutina, a un diseño de magia, de, oye, esta persona va a reaccionar así, te pierdes a veces oportunidades hermosas y a veces hay un juego que la gente queda con un wow tremendo y necesita botar esa energía. Y ahí uno, cuando estudia Tamariz, el efecto cometa, estudia el arcoíris mágico, estudia a Gaby Parera, uno se da cuenta que la experiencia de magia es viva. Por tanto, el diseño de magia está detrás, la composición mágica interna, pero tienes que, como dices tú, trascender eso, lograr en un momento que ya la técnica no te esté preocupando tanto para poder estar atento al emergente, que es la reacción del espectador, lo que te dicen, a veces no te van a decir lo que tú quieres, no, en esta rutina el espectador elegir una carta, no, y si te dice, sabes que no quiero esa que tú me estás indicando, quiero la del final, ¿qué mm, haces, no? el factor Y improvisación ahí, del momento. O sea, a la o larga la fase sea, interna y la fase externa. Es como está tu sí, o juego sea, es eso. clave. Creo que como dices tú como ingeniero, la estructuración le doy un valor. Y yo siempre me gusta mencionar como la analogía del jazz. Me encanta esa idea, ¿no? De que el jazz no es 100% improvisado tampoco. Tiene estructura. Los jazzistas Mm, son tipos tremendamente estudiosos de la estructura de la música, saben muchísimo, pero en el momento saben moverse. Y ahí está este típico episodio de jazz que me acuerdo, que es el de Charlie Parker con ¿cómo se llama? Miles Davis, ¿no? Que en un momento, si mal no recuerdo, le tira un platillo, ¿no? O en el momento que también hay un músico de... Ah, no, parece que no. Parece que fue Charlie Parker y hubo un error y Miles Davis siguió tocando y terminaron y le pidió perdón maestro de que me haya equivocado y la verdad que no, sabes que salió genial. Y eso estuvo en el disco, porque le abrazó el error. En vez de decir, como esto fue un error, paremos, no, dijo, fluyamos con el error. Y eso también creo que es parte de la magia después de que llevamos tiempo y tú también lo puedas decir, y tú vienes desde el lado también del stand-up, creo que tiene mucho de improvisación. O sea, sí. y tenemos que tener como, y casi debería ser parte, la magia está muy poco academizada, podríamos decir, muy poco ordenada, y muy pocas escuelas que hoy día podríamos decir que te dan una base de magia. No es solo jueguitos de magia, y eso también es difícil. Y dentro de eso creo que tiene que haber una base de improvisación. O sea, primero tiene que haber una base constructiva que creo que O la sea, magia escaniana es mm, clave. el Clave, conocimiento base te permite improvisar, pues si no, no te sabes lo base, no puedes exacto. improvisar eso. Estructurarse me permite desestructurarme, porque ya sé que, Mm, por ejemplo, en el macro tengo que tener un inicio, un desarrollo, un final. Si, no, si rompo eso, voy a dejar algo sin final, ¿no? sí, Y eso también lo podemos ver en el juego de magia. Entonces, al salir, y tomo de nuevo tu frase súper buena, al salirme de mí mismo, empiezo a mirar otras cosas, empiezo a reflexionar, y ahí es donde empieza a salir el verdadero mago tuyo, tu propia parte estética, tu parte artística, que aunque no seas artista como tal, que me carga el definirse como artista, ¿no? Que creo que es algo muy tendencioso, y mm. el arte, ¿no? Esta idea como tan elevada, ¿no? Yo hago arte, ¿no? No, yo creo que en la medida que te vas saliendo del juego de magia y vas disfrutando de la experiencia con el espectador, porque los dos lo viven, y eso también es re importante y uno se da cuenta después. No es que el espectador, y como decía, Gaby dice una analogía súper bonita y con esto cierro, que no es que uno toma al espectador y lo lleva, ¿no? Sino que a mí me gusta pensar de que de alguna manera él no solo cruza el espejo, tú cruzas con él, tú lo invitas un poco como el conejo, ¿no? De Alicia. Tú le tomas la mano, lo invitas y cruzas con él el espejo Sí, hacia po. ese mundo de ilusión. Y ahí es donde están los espectadores que se dejan de tomar de la mano y llevar, y están los pesados que te cambian la carta y todo eso, y ahí es donde volvemos al punto de la Bueno, improvisación y todo eso. sí, Pero tú conoces la carta de Tamarijo, ¿no?
que en un momento Tamariz entregaba una carta donde decía a los espectadores justamente ríndanse al asombro, les ponía Mm, en los primeros años de él, ponía una carta a los espectadores en los shows donde decía eso, como un poco dejen la resistencia, ríndanse un poco al asombro. Es interesante eso, ¿no? Y la sí. verdad que más bien creo que uno tiene que efectivamente, hay algunos que pueden decir que no, y es parte también de la experiencia. Y puede ser en el Chop Dog también. En el Chop Dog era O súper sea, difícil ahí hacer aprende magia. eso, po. ¿Quieres Mm, ver magia? No. chao. Bueno, está perfecto, gracias. No tiene nada de malo. Sí. No se puede obligar a la gente también a querer la magia, pero sí uno la puede amar tanto que la puede estructurar y poder improvisar y salir de esos gajes del oficio en algún Claro, momento. claro, es Si, que... si tuvieras que recomendarle a alguien hoy día que quiere comenzar mm, a estudiar magia, ¿qué le recomendarías? ¿Canut? iría mucho antes. Primero, sí, podría ser, ¿ah? Pero siendo que yo vengo desde el autodidactismo, pero también creo que también otro factor importante, como dices tú, desde la amistad tuve muy, muy buenos mentores. Está Juan Esteban, está Cristian, están muchos magos ahí, don Fernando Larraín, Gerardo Barra, en fin, muchos magos de la escuela clásica de magia, me gusta decirlo. Es necesario en tu camino de mago tener a alguien que te inspire un mentor, ojalá vivo, ¿no? O Ya, sea, a mí el caso me inspira mucho, pero no lo tengo al lado, ojalá estuviera vivo todavía, ¿no? Que murió en el 80, hace 40 años atrás. Creo que lo clave es tener a alguien ahí que te dé orientación. ¿Por qué? Porque el buen maestro, el buen mentor, es el que te hace reflexionar. sí, Y uno cuando parte en la magia está en el modo producir, en el modo muy ciego, ¿no? De como el juego de magia, que es lúdico, la trampa es lúdica, no aprender la trampa, y por otro lado engañar al espectador. Y después, y el mentor es el que te puede dar orientación para recordar de que finalmente el juego de magia no es una pieza acabada, sino que tiene que tomar tu cara, tiene que ser ojalá, y pieza, y tenemos de nuevo Fred Capps como gran ejemplo. Fred Capps se decía que no era un tipo muy original porque inventaba nuevas rutinas en lo innovativo de las rutinas, en lo innovador de las rutinas. Era porque él tomaba los juegos y no se reconocían por la forma en que los presentaba. sí, Si usamos la estructura escaniana, no era por la composición interna, sino que era por la presentación externa. El juego lo hacía totalmente irreconocible, muchas veces el creador del juego, que decían, oye, ¿este juego de quién es? Es tuyo. Lo que pasa es que yo lo interpreté, y si cualquiera busca en YouTube a Caps interpretando la sal, y después busca a Roy Benson, que fue el creador de la sal infinita, ver la sal, o ves a Merpin haciendo la sal, ves lo bonito y lo lindo que hace cuando un performer hace suyo un juego de magia. sí, y lo adapta a su personalidad y a su forma de presentar. A su estética, o sea, hoy Mm, día, por decirte cosas, hay rutinas que en vez de hacerlo con un elemento, no sé, creo que tú también, por tomarte como ejemplo, tú hacías el típico juego en que empieza a salirte una tira de papel de la boca, Ah, sí, ayer lo tú lo hice. hacías con confort, no hablas de confort. Sí, Está bien, úsalo como quieras. Yo creo que lo importante es que sepas, tengas clara la intención. Hay un mago gringo que se llama Jamie Swiss, que siempre dice, no, no me importa lo que hagas, lo que importa es que si tienes una intención artística yo te voy a seguir. sí. Si hay una intención en lo que tú haces, genial. Si tú quieres Mm, hacer más el lado humor, el lado magia, y eres consciente de eso, de que quizás lo tuyo está más el lado del humor, por ejemplo, que son disciplinas que hermanan muy bien, pero hay que tener mucho cuidado para que también la magia se vea valorada, mm, genial, dale, ahí tiene que haber intención, ¿no? Intención y reflexión. Y la reflexión, más allá de personal, creo que también hace muy bien tener a alguien al lado que te espejee, que te mire, que te dé también consejo, y alguien mayor, no alguien igual, porque hay otros que son colegas que llevan al mismo tiempo que tú, alguien mayor. Y hoy día creo que tenemos la fortuna, gente como Gerardo Parra es muy cercana, eh, que si tú quieres hablar con él, puedes hacerlo. Entonces, creo que hay que aprovechar eso. Tuvimos grandes maestros, don Fernando Larraín, que lamentablemente no está acá, era también una persona que si tú ibas a la escuela, pedías hablar con él, él te escuchaba y te mm, mostraba su historia. Entonces, creo que eso es clave para mí. Creo que es clave más aún antes de los libros, y tomando los libros para cerrar. Sí, creo que hay libros para aprender de la magia. Por ejemplo, hay un libro muy poco conocido que a mí me lo presentó Merpin, que se llama Illusion Show, que es la historia de Fu Manchu, de David Bamberg. ya. Y ese libro es hermoso porque no te enseña juegos, pero te enseña su historia de mago. Y es maravilloso. Los libros de Steinmeier también. Si ya hablamos por disciplina, sí, el libro básico para partir con cartas es el de Vicente Canuto, Cartomagia Fundamental. Después en monedas tienes, en primer lugar, el de Manuel Cuesta, Monedas Increchendo, que ya va por una, no sé, tercera edición. Tiene también el bobo, pero el bobo, ¿qué es lo que tiene? Que es mi crítica, que es como está desordenado, no tiene un orden desde menos a más. Lo de Manuel Cuesta lo ordenó
de lo más simple a lo más complejo. Te enseña los principios básicos de la magia entre medio, por medio del juego de magia. Entonces, porque él también es una persona muy clara de que es importante una base de magia antes de aprender. Entonces, antes de aprender monedas, aprende no solo las técnicas, sino que una estructura básica de juego de magia. Y después tienes otros juegos de magia de salón, como ¿cómo se llama? El Mago Moderno, que también es un libro bien bueno para eso, que enseña juegos de salón, súper antiguo. Y bueno, obviamente tienes lo de Tamaris, pero ahí ya cité algunos libros. Para resumir lo que dijiste es que hay que tener un maestro ¿Mm? y ese maestro tiene que ir dosificando la información que te llega porque en este momento estamos en un bombardeo de Sí, información. bombardeo. Él Entonces, también te ayuda a discriminar. Sí, o sea, yo lo tuve también. Mismo Juan Esteban Barrera también, que ha sido mi maestro, también te decía, en un momento él me recomendó el volumen 1 de Ascanio, y yo siempre digo que no estaba listo, porque lo leí y no entendí, lo encontré aburridísimo. Y hoy mm, día lo puedo decir sin desparpajo, porque hoy día veo el volumen 1 es como un libro de consulta. Para mí es de los libros de magia más lindos y mejores libros de magia que he leído, lejos. Siendo que igual no fue escrito por él, pero es una recopilación de cosas suyas. sí, No está ordenado como Ascani porque lo escribió Jesús Echeverry, pero el maestro es clave porque el maestro te dice para un poco. Y uno efectivamente, en la era que está muy día, te llueve todo, entonces más bien es como que absorbes de todo. Y pasa mucho que ves magos que de todo un poco, pero no profundizan. Creo que es importante profundizar en la magia. sí. Profundizar. Estudia un juego de magia. El maestro te puede echar, los buenos maestros, te pueden decir, estudia este juego de magia. Y están los clásicos de la magia que por algo son así. Si tú aprendes los cubiletes, aprendes de la magia. Si tú estudias los aros chinos, aprendes de magia. Estudias el sueño lavaro, aprendes de magia. Y así. Es interesante esa reflexión porque a la larga se puede ver la evolución de un juego y cómo se va modernizando si uno llega al estudio de algo. Y eso es Claro. lo entretenido también de la magia, que tiene mucho de historia y los mismos efectos van cambiando con el tiempo y se van inventando nuevos pases. No sé, por el capítulo anterior hablábamos respecto a cómo se creó el cardistry que antes se llamaban Sí. floritura, que nosotros somos de esa época, como que en el momento, no sé, para hacer un corte Charlie era como Un floritura. Charlier, sí. Brian Tudor creo que fue el que partió con, no sé si te dijo Rorro, pero creo que Brian Tudor fue uno de los primeros que partió como con la floritura, como con cosas Mm, ya mucho más tirando al cardistry, ¿no? Estaban las técnicas clásicas que tenían un poquitito de esta como parte más, como dices tú, como el corte Charlier, que eran un mm. poco llamativo, esta mezcla falsa o cortes falsos en mariposa que tiene esto que gira las manos, que enseñan en el canuto, movimiento un poquitito más como llamativo, y después como Brian Tudor creo que inició el movimiento del cardistry como tal, ¿no? Como una disciplina separada incluso de la magia, pero se puede Sí. complementar. Sí, pues eso fue lo que hablábamos, que si era como algo más malabarístico o se vinculaba a la magia. ¿Cuál es tu visión del cardistry? Como para ligarlo con el capítulo anterior. ¿Crees que es magia? ¿Crees que es malabarismo? ¿Crees que es una disciplina propia de la magia? ¿Crees que no está dentro de la magia? Sí, antes era un poquito más taxativo en decir como que no, el cardistry no tiene nada que ver con magia, pero la verdad que hoy día creo que la magia puede aprender mucho del cardistry. Creo que el tema de llamar la atención puede ayudar mucho, por ejemplo, para iniciar, para empezar. Si te ve alguien haciendo algo cardistry súper llamativo, va a querer Sí. saber más. Y ahí puedes partir con un juego de magia. No, y en esta era digital es Eh, mucho más visual y rápido, pues, entonces hace un video, exacto. lo tira a TikTok y chao. Entonces igual la Claro, magia hoy día va hay a magos depender en algún que, momento. totalmente, hay magos que se hacen una carrera del cardistry, pero creo que hay mucho que también el cardistry puede aprender de la magia, y hay magos, hay cardistry, cartomagos que hacen cardistry, que hacen juegos de magia también, Sí. apariciones, cosas, creo que Como ambos Don pueden and Lay, aprender pues. del otro. Claro, creo que Mm, uno puede aprender mucho del otro, porque creo que también la magia tiene que ir innovando, no se puede quedar en lo mismo siempre, tiene que ir evolucionando y eso también involucra incorporar otra disciplina, como tienes a gente como Marco Tempest que ha involucrado, mezclado la magia con la realidad virtual. ya, Incluso está perfecto. metido en el betaverso, en fin, la verdad que la magia es un fenómeno ante todo también cultural. Y si Sí. la magia también no aprende del contexto y se cierra el contexto, tampoco evoluciona, tampoco crece. Creo que hay cosas que se conservan, sí, porque la magia se basa en el efecto de magia. Y creo que ahí, leyendo a Ascanio, se te queda clarísimo. Mm, Y leyendo a Gaby Pareras, que después la depuración constante de lo mismo, su libro sobre Ascanio, lo cristalizó y generó un esquema que es maravilloso porque te dice ya, la magia tiene la parte interna y la parte externa, y tiene mm, varios componentes. Ordénate en esa primero. Y eso va a ser probablemente invariable. Y hasta quizás no tanto, pero tienes que respetar que hay una parte interna que no se tiene que ver, porque si no pierde todo el sentido, y la parte externa es la que de alguna manera conecta emocionalmente con el espectador. Manteniendo los principios básicos de la parte interna, puedes potenciar la parte externa, po, porque ya te mueves en eso, ya la manejas y la externa, y ahí va el concepto de generar la atmósfera mágica como para que el espectador tenga una buena Sí, experiencia.
Bien, Claro, claro, ¿no? Y lo complejo que uno, muchas veces la magia, como en general las tiendas de magia, el comercio mágico, se centra mucho en la parte interna y no en la parte externa. sí, sí, Y eso ahí es donde está el gran problema, porque en la parte externa es donde se vive la experiencia de magia. Puede ser un gran mago, y pasa mucho, ¿no? Grandes magos técnicos, la verdad que los espectadores, uno dice, ¿por qué no quedan así, wow? No, porque lo que viven se basa en el valor, conectar emocionalmente con lo que ellos quieren. o sea, La técnica puede ser asombrosa, pero está bien, la crítica que puzzle, ¿no? podríamos hacer al mago en la actualidad es que el mago tiene que dejar de centrarse netamente en sí mismo y comenzar a pensar en el espectador. Yo creo que ahí podría también potenciar su magia, ¿o no? Yo creo que... Yo lo puedo ver, sí, totalmente. Yo lo veo desde el mundo que trabajo también hace más de 10 años en el emprendimiento, la mentalidad emprendedora, mentalidad iterar. O sea, incluso podría llegar a definir algo que he aprendido, ahora que me lo dicen, me surge desde el mundo del emprendimiento, es el juego de magia es una excusa para conectar con el espectador. Mm, sí, El juego de magia, la pieza de magia, el truco de magia, como quieras llamarle, es una excusa. ¿Una excusa para qué? Para conectar con lo que el espectador quiere lograr. El bailarín usa el baile, el malabarista usa los malabares, pero finalmente todas esas cosas son excusas sí, para conectar con el espectador. Por eso que tenemos que sacar un poco esta idea como del endiosar el juego de magia, ¿no? Y el truco más aún, porque mm, finalmente si no viven los espectadores, no aprendemos de emociones, por ejemplo. Un mago debería saber de emociones, debería saber un poco de psicología, debería saber de todas esas cosas y por eso tenemos que aprender mucho de artes expresivas que llevan muchos más años que la magia. Creo que también aprendemos de muchas disciplinas artísticas que eso lo tienes más claro, creo. bien, ha estado muy buena la conversación de este primer bloque del sexto capítulo de un podcast de magia con Antonio Iturra, pero ya llega el momento de irnos a una breve pausa. No tenemos auspiciadores, pero ya llegarán más adelante, así que estamos acá en un podcast de magia. Bien, y volvemos del primer bloque de un podcast de magia. Estamos con Antonio Iturra y ya vamos a entrar a un tema más teórico, que es donde Antonio se maneja muy bien. ¿A qué teorías mágicas adhiere Antonio Iturra? Mm, Qué buena pregunta. O sea, yo creo que de teorías mágicas he leído un montón, no tanto, no soy tampoco el gran bibliotecario de la magia, pero sí, o sea, de teorías mágicas, claro, creo la basal es la ascaniana. Creo que es una de las teorías más acabadas, más completas, porque de alguna manera da una estructura, como hablamos recién, ¿no? Hablamos del jazz y de la estructura, creo que da una estructura muy robusta para un buen juego de magia que genere asombro, pasmo, genere la emoción distintiva de la magia, que creo que es donde está su gran valor, ¿no? Las emociones que generan los espectadores la hacen muy especial. Obviamente también he leído otros autores como Darwin Ortiz, Ya. Michael Lamar tiene un poco de teoría también, en fin, hay varios autores, bueno, Juan Tamariz, por supuesto, también con los 5 puntos mágicos, con la vía mágica, el arco iris mágico, pero también algunos artículos, bueno, el libro de Ricardo Rodríguez también, con también su forma de ver la ficción también, ¿no? Y ver también la magia, y ahí él también tiene una de las frases que todavía hasta el día de hoy olvido, ¿no? O sea, no olvido, que dice que la magia no tiene que ser original, sino personal, y se Mm, condice con lo que hablábamos recién. Entonces, en fin, he buceado, pero la verdad que para mí la teoría que hasta el día de hoy de alguna manera me permite pensar en un juego de magia es la teoría ascaniana, definitivamente con Ascanio, pero Ascanio lamentablemente no alcanzó a cerrar su teoría y Gaby Parera fue el que tomó la posta de poder darle un acabado y en su libro La depuración constante de lo mismo es donde le da, creo que da un gran, y es un libro que hasta todavía no es tan apreciado porque el valor mm, que tiene, que creo, es gigante para la magia mundial y hoy día, menos mal, Gaby se está traduciendo al inglés sí. porque era uno de los grandes problemas que tenía, ¿no? Que no manejaba mucho el inglés y siempre recuerdo episodios graciosos como que a la cuenta Hemsley le decía Hemsley, como el apellido del Triple H. Mm. Era un Hunter personaje, la verdad, que Hemsey. hasta el de Hunter Hemsley, sí, se echa mucho de menos la verdad Gaby porque ayudó mucho, creo, a Ascanio. Creo que le hace muy bien a la magia a gente como él, que también por un momento se le veía hasta como alguien disruptivo, ¿no? Sí. Porque proponía algo distinto a lo que proponía Tamariz, que la verdad que hoy día la magia le debe mucho a Tamariz sigue teniendo un tremendo peso. Pero creo que magos que se salen un poco de eso y cada día más, hoy día dado que uno de mis ejes de especialización en lo que trabajo y lo también se ha metido en la magia, en la creatividad. Así que creo que, nada, la teoría escaniana, la base escaniana completada por Gaby.
Y en ese sentido, ¿tú recomendarías leer? ¿Cómo, si yo quiero estudiar la teoría ascaniana, ¿cómo debería partir? ¿La depuración constante de lo mismo, que es un poco más estructurada, que se divide en una parte teórica y en segundo No sé. lado juego? ¿Cuál recomendarías A tú el ver, orden? idealmente, si puedes conseguirte que te presten los manuscritos escritos por Ascanio, mejor. Ya Creo que ahí sería están. más Porque difícil. sí, es más difícil. Claro, yo tengo acceso a un poco más de cosas, pero sí, los manuscritos de Ascanio eran escritos por él a máquina, con dibujos, creo que no sé si fue Gustavo Otero que los hacía o los hacía él mismo también algunos. Pero porque él, como enseñaba muchas veces magia, él hacía un juego, la Dama Inquieta, los Días Negros, y después explicaba la teoría de la magia con un juego de magia. Creo que esa es una forma muy didáctica, pedagógica y adecuada para la magia, porque Mm, efectivamente la magia se expresa en el juego de magia, no en la pieza de magia. Hobson le decía la pieza de magia, me gusta más. Creo que recomendaría, si no tienes eso, hoy día el que está muy disponible es el volumen 1 de la magia de Ascanio de Jesús Echeverry, que ya. como digo, está editado por Jesús Echeverry y toma cosas de Ascanio, incluyendo una entrevista a Tamariz, pero creo que no hay un orden. Mm, Pero creo que es el mejor para poder tener una idea de la teoría, porque por ejemplo la entrevista con Tamariz enseña muchos principios de magia, ¿no? Las acciones en tránsito, el paréntesis anticontraste, conceptos esenciales, creo, que ya de por sí el que puedas como tener ese gustito y empezar a entender esos conceptitos te va mostrando, oye, lo veo ahora y lo empieza a reflexionar, ¿no? Lo veo en esta cuestión, perfecto, si yo en vez de ir a hacer una técnica tramposa hago algo entre medio, sí. ayuda justamente para poder cubrir mejor, ¿no? Porque efectivamente la magia tengo que tener una cobertura suficiente, esencialmente. O sea, hay una trampa detrás y la persona, si ve la trampa, se acaba la experiencia mágica. Así de simple. Sí, Por pues tanto, tiene que el tener concepto, algo, como hacía yo, inmanente. el concepto de misdirection. La misdirection, incluso Tommy Wonder hablaba más de diversión, ¿no? Porque misdirection es como tiene una connotación negativa. Entonces Sí, me pues. gusta más, como lo decía Tommy Wonder, de llevar la mirada a otro lado, atraerla, porque efectivamente podremos ser seres muy informados de magia. Nosotros finalmente los magos somos personas con más información que los otros Mm. no tienen, pero finalmente nuestros sesgos a nivel biológico son los mismos. Entonces, que los magos también caemos. Y Juan Tamariz, por ejemplo, se le dice mago para magos porque lo que hace él hasta engaña hasta a los magos. ¿Por qué? Porque se basa en principios fundamentales. Y hoy día con la neurociencia, y hay varios libros que hablan de eso, ¿no? De que la magia opera a un nivel subconsciente y por más de que hagas el mismo juego de magia, la gente sigue siendo ilusionada por la magia. Es profundo cuando ya empezáis a entender la teoría, darse cuenta de que lo que estás haciendo tiene un nombre, pero nunca lo identificaste y siempre estuvo ahí. Sí, Y en ese momento como que igual explota un poco la cabeza. O sea, a mí me pasó cuando me prestaste material para empezar a estudiar Gaby, como que empecé a consumir las primeras 89 páginas y como que, wow, no sabía que existía esto y pesqué un sí. librito y lo empecé a anotar y todo. ¿Tú crees que la magia avanzaría más si existieran más magos teóricos o si existieran más magos preocupados de los espectadores? De los dos, creo que también mi enfoque ha cambiado, necesita de ambos. Creo que los extremos nunca son buenos en la vida en general, en todo ámbito. En la vida, en lo económico, en lo político, los extremos no son buenos. Tenemos que ser capaces de balancear. Y el balance en el dónde nos ponemos entre la teoría y la práctica es de nosotros. Y ahí está la elección artística, intención, estética de nosotros como personas, ya ni siquiera como artistas, sino que como Mm. personas de nuevo me tomo de la frase de Ricardo, de que la magia tiene que ser personal más que original. Y Creo en que ese- cuando se encuentra... hubiera sido interesante hacer este experimento, este programa hace 10 años atrás, porque muchos magos han cambiado su visión de la magia y eso es lo que como que me llama mucho la atención. Y ahora lo estoy Sí, descubriendo, porque en ese sentido yo tenía como una visión de que existían magos puristas que eran así como, tiene que ser así, la magia no se mete con la comedia y todo eso. Y ahora como que están como más abiertos, no sé, el otro día conversaba con Lute sobre magia en restaurantes, o hablábamos sobre, bueno, Lute estaba volviendo a estudiar magia desde el curso más básico de Ricardo Rodríguez, entonces como que hay un cambio generacional en la mente de los magos, a eso es lo que quiero llegar, como que hay una sí. madurez artística por parte de todo el movimiento, yo creo que, y también se hace este programa por eso, como por llevar la magia un poco más arriba. Gaby decía 10 años aprendiendo para desaprender 10 años más, porque nos Sí, pasa eso. sí. Me identifiqué mucho cuando leí esa frase. O sea, lo que lo que principalmente últimamente estoy haciendo es desaprendiendo muchas cosas, manías, de a veces de colegas, de uno mismo, de personas, de sesgo, de traumas, de miles de cosas. Y ahí uno, cuando tiene la humildad
el término que a mí me gusta mucho hablar de una humildad confiada, humildad en lo que yo sé de magia, pero de alguna manera confiado en mis valores, en lo que yo propongo como persona, como dice Ricardo, ¿no? De lo personal, ¿qué me hace ser yo? ¿Qué me hace ser distinto? ¿No? El juego de magia, por eso, como dices tú, ha evolucionado con el tiempo y han ido cambiando porque los performers han ido cambiando. Y probablemente puedes ver una rutina en un buen performer y se ve completamente distinta. Si tú ves el sueño del avaro clásico, no sé, de Greco, si alguna vez lo viste, la lluvia de plata de Greco, y ves, por ejemplo, la rutina del sueño del avaro, de la lluvia de plata que le llama Greco a Merpin, se ven como la noche y el día, porque cuando le pones de tu propia cosecha, o como digo, Fred Caps, toma vida nueva al juego. Y incluso a veces le cambias pequeñas cositas. Yo creo que más bien si uno quiere llegar a la originalidad en magia, si lo quisiera hacer, primero parte desde lo personal y de ahí llega a la originalidad por ese camino, porque hay una búsqueda propia. Y Tommy Wonders también tenía esta idea de cómo piensa en el juego de magia soñado y de ahí construyelo. Pero para eso tenés que conocerte un poco y saber tú ya qué efectos te gustaría generar en el otro. Y también Mm. tenés que salir de la técnica. Y uno lo más bien lo que hace es que después uno aprende un corpus o un grupo de técnicas que te permiten crear, casi como tus herramientas. Y ahí uno empieza como a decir, para eso sirve aprender técnica, no para poder hacer este juego de magia en particular, sino que si incluso yo quiero pensar en un juego de magia que surgió a partir de otro, no importa, porque la creatividad es sumamente desordenada. A veces surge de una idea que te surgió en la ducha, un juego de magia que leíste o de alguna palabra que te dijo alguien. Y me pasa a mí, a veces estoy pensando en rutinar juegos de magia y alguien me dice una palabra, esta es la palabra que me faltaba para la presentación, para lo que yo digo. O Mm. bien, hay esta técnica. Esa técnica sirve ahí. Yo creo que la creatividad del mago es algo que se alimenta de todo. Tu trabajo creativo, tú escribes tu guión del juego o lo vas improvisando en el momento o tienes todo escrito? Sí, primero era como muy al azar, porque de nuevo porque lo importante era la técnica, Mm. pero después empecé a escribirlo, creo que es clave escribirlo. Y lo importante es justamente, igual que el jazz, escribirlo para después, si te lo aprendes bien y ya te apropias de él y lo dices bien y no eres monótono, eres entretenido, ya puedes después salirte un poco de eso porque el espectador a veces te saca de la estructura. Sí, Y es es lo que está bonito eso también, pasando, pero es lo que está pasando ahora con la comedia, porque hay mucha comunicación con el espectador, pero a la larga igual uno mantiene un material enlatado, solamente que ve una pareja y uno sabe que va a hacer chistes con la pareja, busca una mesa que tenga esa cualidad y exacto. empieza. Y tenía eso, y tenéis, por Mm. ejemplo, el otro extremo como tenía el clown, ¿no? Que el clown es pura improvisación Mm. sin aparente estructura, pero lo que tienen muchas veces los clowns, al menos lo que yo veo, son ciertas heurísticas, ya saben ciertas cosas que funcionan, ¿no? Sí. Hoy día tenía este tipo que no sé cómo se llama, que el que hace como canciones con el público, ¿no? También es genial, ¿no? Que este es un tipo que hace a la gente cantar y empiezan y la gente empieza a repetir, el tipo les va orquestando, no sé si lo has visto, pero es genial, No, 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 como no está en mi también ha ido registro, cambiando. lo voy a buscar. Es buenísimo, es buenísimo. Un tipo que empieza como hacía Freddie Mercury, ¿no? Y le empieza a decir cómo decir las cosas y después los ordena. Ya canten Ya, todo. Este lado canta esto, después este otro, o este tono, y después lo ordena y lo transforma en una canción. Y es alucinante lo que se genera. me imagino. Imagínate que un juego de magia fuera así. Mm, sería Bonito, ¿no? Entonces, interesante. nos nutrimos mucho y otra de las cosas que también me pasa, los grandes magos son personas también muy completas, que no solamente están circunscritas a la magia, sino que también tienen mucha vida social, saben mucho de cultura, saben de otras cosas, son ñoños, integran el todo. Yo creo que la magia, al ser la personal, uno alberga muchas multitudes, alberga muchas muchosidades y tienes que encontrar como lo que te hace único. Y Sí. lo que te hace único no tiene que ver solo con la magia, sino que es lo que te hace como persona, como Gonzalo Celis, como Antonio Turra, como Víctor Lute. Y todos estos Mm. magos como Finestra se encontraron en eso, pues, se encontraron en eso de que son un poco ñoños, le gusta esta cosa, le gusta esta otra, me gusta la música, oye, me gusta Violeta Parra, ya, Finestra es una rutina con Violeta Parra, ¿no? Cuando hace el Sí. diario recompuesto, ¿no? Que son mis manos, son todo lo que tengo. Y ahí va de a poco, pues vamos de a poco. De nuestra propia historia, Ricardo Rodríguez tiene su rutina de como rituales paganos, que tiene algo en torno al pan. Y él tiene una historia también de por qué hace esto del panadero, ¿no? Hay una historia detrás, entonces cuando uno empieza, como dijiste tú muy bien al inicio, a salirse de la técnica de sí mismo, uno empieza a casi tener una meta mirada no solo del espectador, sino que de ti mismo también. Sí, pues y eso Y se conecta empiezas a mirar, con los 10 años y los 10 años de desaprendizaje, pues como
Sí, Lleváis 10 años en la magia, te aprendiste, no sé, juegos, teoría, todo, después pasaron 10 años y te das cuenta de que juego y teoría ya te lo sabes y ahora te sentás en el espectador, porque yo creo que es como hacia ahí va la magia chilena, desde la perspectiva que veo y haciendo este programa me he dado cuenta que ahora los magos se preocupan del espectador, que antes era como, oye, la técnica, el juego, hay que hacer esto, pero es bueno eso, yo creo que eso va a llevar la magia, sí. yo creo que un poco más arriba acá en Chile, como elevarla. Sí, Ascanio Mucho, decía súper bien, la técnica o la trampa es necesaria pero no suficiente. mm, No es todo. Es necesaria porque sí, como hablábamos, si se ve algo, se acabó. Si se ve alguna cosita, todo demás gasta, incluso, que lo dice Tamariz en los 5 puntos, ¿no? O sea, perdón, en la vía mágica. Aunque el espectador crea que vio algo, se acabó. Se acabó la experiencia mágica, porque a veces pasa que creen que vieron algo y no fue así, pero ya con eso se rompe esta ilusión. mm. Bien, este programa ha estado muy teórico. Ya lo estamos despidiendo ya el programa. No sé qué quieres decirle a la gente, dejar algún mensaje, dónde te ¿Mm? puede ver la gente si quisiera ver algún día algún show, si te va a presentar en algún Bueno, lado, si te sí, pueden seguir. sí, me pueden agregar en mis redes, en Instagram, @aiturran, aiturran, si quieren ver algún show mío que en algún momento voy a hacer. Tengo hace rato pensado volver a hacer un show, una rutina, Fue la algo salita con de René, ¿o alguien. no? Salita de René. Sí, o sea, he hablado con algunos magos para hacer algo porque me interesa, me gusta, aparte me saca de la zona de confort, ¿no? Que también eso es lo bonito de la magia, ¿no? Que lo importante también es no hacer siempre lo mismo, por eso digo que no es ni profesional ni amateur, mantenerse ahí porque también ir probando cosas nuevas, el profesional no hacer las 5 cosas que hace siempre. Tengo a mi hija de fondo, por eso que te está despidiendo No, también ella. Pero lo importante, creo, ahí como mensaje es, primero, vean magia. El ver magia, yo siempre estoy viendo magia porque me conecta con eso que dices tú, el origen. ¿Por qué estoy mm, en la magia primero? Y me salgo un poquito del ego y todo. Ver magia, conversar con magos que tú sepas que son mejores que tú, o que hay algo que puedes aprender de ellos. No solamente rodearte de magos que te hacen reír o que la pasáis bien con ellos porque toman algo, sino que magos que realmente te inspiren. Y a veces toca la puerta, lo peor que te pueden decir un mago es decir que no. Pero mm, yo muchas veces he llegado a grandes magos, como Gerardo Parra, diciéndole, oye, tomémonos un café. La verdad que los magos en general, los grandes magos, son muy cercanos. Si tú alguna vez tuviste la oportunidad de interactuar con don Fernando también, era una persona que casi que lo mm, invitáis a un whisky, te soltaba toda la noche una conversación. Entonces, creo que el mundo de la magia es muy lindo, se nos olvida un poco y hay que mantener el ego a raya. ¿Y cómo mm, mantenemos el ego a raya? Siendo críticos con nosotros mismos, manteniéndonos con personas que nos inspiran, viendo mucha magia, encuentros mágicos. Ahora en Chile va a venir en julio, si mal no recuerdo, junio, Joaquín Matas. bueno. O sea, si quieren aprender de magia, vayan a verlo porque Joaquín es el mejor ejemplo del balance entre el amador de la magia, el amateur, y el profesional. Vean Mm, magia, sean creativos, la creatividad tiene que ver con cultivar, ni siquiera magia, es cultivar su persona. mm, Enriquezcanse, vayan a ver teatro, vayan a ver obras, ¿qué les gusta? Sean sinceros con lo que les gusta, sean eso, sean curiosos. La verdad que la curiosidad y la creatividad para mí son claves en la vida y en la magia. Si no eres curioso de investigar aún más, como dices tú, de ir más allá, salir de la zona de confort, de investigar un poco más, nos marchitamos un poco y hasta hay magos que les pasa eso, ¿no? Y sí, tienen bo. que a veces, como Lute, volver a cero, a foja Mm, cero. ¿Por qué? Porque es importante. Porque hay cosas que quizás aprendimos no tan bien y que necesitamos desaprender o cosas que se nos pegaron mal. ¿Por qué? Porque yo no veo malo el autodidactismo y creo que lamentablemente hay ausencia de escuela. Hoy día está la de Ricardo Rodríguez, que es una tremenda escuela, que es como diría de las grandes escuelas que enseñan una base teórica suficiente para ser un buen mago y mm. ser una buena persona, porque de nuevo no los separo. Los grandes magos, y lo decían Nan Macaño son los años, ¿no? Los grandes magos son también grandes personas, por algo. Terminó súper profundo el concepto del programa, pero bien, fue Antonio Iturra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Habíamos grabado antes, pero tuve un problema, no lo pude subir y ahora se logró, salió muy bueno el programa. Bien, este fue el sexto capítulo de un podcast de magia. Nos vemos en la próxima. Disfruten la magia.